el desierto de Arizona, el silencio suele ser una señal de paz. Pero la noche del 28 de abril de 2025, el silencio en la casa del pastor William Shoneman era distinto. Cuando dos miembros de su congregación forzaron entrada y encontraron una escena que parecía sacada de las pesadillas más oscuras de la Biblia. El pastor estaba en su cama, con los brazos extendidos y las manos clavadas a la pared, y sobre su cabeza descansaba una corona con ramas espinosas del desierto. Bienvenidos a un nuevo expediente de archivo forense. Hoy veremos el caso de Adam Christopher Schiff y el asesinato del pastor William Shoneman. Un crimen ritualístico ocurrido en Arizona en la primavera de 2025 que descubrió, detrás de la muerte de un anciano pastor, un complot para matar a 14 líderes religiosos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. William Shoneman llegó a New River como muchos hombres de su generación llegan a las últimas etapas de su vida, cargando el peso de todo lo que habían construido y la claridad de para qué querían usar el tiempo que les quedaba. Tenía 76 años, era viudo desde 2022, cuando falleció su esposa Kathy, y llevaba más de 3 décadas al frente de la New River Bible Chapel, una pequeña congregación en una zona no incorporada al norte de Phoenix, donde los vecinos todavía se conocen por el nombre y las puertas se dejan abiertas. Había servido en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, oficio que lo marcó con la disciplina y la voluntad práctica que caracterizarían el resto de su vida. Era soldador de oficio, constructor de automóviles y aviones personalizados, y en su comunidad esa habilidad tenía nombre propio. Todo lo que él fabricaba con sus manos se llamaba Bill Build, una especie de sello artesanal que sus amigos y feligreses recordaban con la misma calidez con que recordaban sus sermones dominicales. Era figura habitual en las reuniones del Red Devils Hot Rod Club, participaba en exhibiciones aéreas y, según quienes lo conocieron, tenía una capacidad particular para acompañar a personas en crisis, a personas que habían perdido su rumbo, a las que tendía la mano sin hacer preguntas innecesarias. No tenía enemigos conocidos. No había conflictos registrados. Era, en el sentido más literal de la expresión, un hombre de paz. El domingo 27 de abril de 2025 predicó su último sermón en la New River Bible Chapel. Fue un servicio dominical como cualquier otro. Nadie en la congregación sabía que durante días alguien lo había estado observando. Adam Christopher Schiff nació en junio de 1974 y creció en California, en Oceanside, una ciudad costera del condado de San Diego. La vida que construyó fue la de un hombre que nunca encontró estabilidad en ninguna de sus formas. Su padre, Chris Schiff, describió años después que la espiral descendente de Adam comenzó con un accidente en motocicleta y con los analgésicos que le recetaron para tratarlo. Una historia de dependencia a sustancias que se convertiría en el eje de décadas de inestabilidad. En 2013, Schiff estranguló a una mujer y la retuvo contra su voluntad. Los registros judiciales documentan también años en prisión en Nevada por posesión de propiedad robada y robo. Sus antecedentes penales se remontan a 1999. El capítulo más reciente de su historial criminal antes del asesinato de Shoneman fue una condena federal por conspiración para cometer fraude bancario y robo agravado de identidad. Delitos perpetrados mediante el uso de números de tarjetas de crédito robadas para procesar transacciones en instituciones financieras. En noviembre de 2018, un tribunal federal lo sentenció a 94 meses de prisión, lo que proyectaba su liberación hacia septiembre de 2026. Sin embargo, el sistema penitenciario federal lo puso en libertad en febrero de 2023, tras cumplir apenas 51 meses de su condena. Esa decisión de liberación anticipada tendría consecuencias que nadie anticipó. Lo que ocurrió en los meses siguientes a su salida de prisión constituye una de las transformaciones más inquietantes que registra este caso. Schiff, recién liberado, comenzó a sumergirse en una lectura obsesiva del Antiguo Testamento. Según su propio padre, se interesó profundamente en la figura de Yahweh, en la ley mosaica, en el concepto del monoteísmo estricto. En 2023, intentó cambiar su nombre legalmente en una corte de San Diego, solicitud que fue denegada. Poco después se tatuó en la garganta el tetragrámaton hebreo,
las 4 letras que representan el nombre de Dios en la tradición judía. Era una declaración externa, visible a cualquiera que lo mirara, de la obsesión teológica que ya había comenzado a tomar forma dentro de él. Mientras tanto, su situación económica se deterioraba con la misma velocidad que su estado mental. En octubre de 2024 se declaró en bancarrota, señalando que había perdido más de $40,000 en contratos de futuros a través de una plataforma de operaciones financieras. Presentó una demanda contra esa plataforma, alegando que lo había inducido a una adicción al juego, reclamando $1 millón en daños. Un juez federal desestimó el caso en febrero de 2025. Para esa fecha, Schiff era un hombre de 50 años con antecedentes penales, sin patrimonio, sin domicilio fijo, con una bancarrota reciente y una interpretación religiosa que se había convertido en algo mucho más oscuro que una convicción espiritual. Lo que Schiff elaboró en su mente, en algún momento de ese periodo de libertad, fue lo que él mismo denominó la Operación Primer Mandamiento. La lógica que articuló y que repetiría sin remordimiento ante cámaras y micrófonos meses después desde la cárcel era la siguiente: que los pastores y sacerdotes cristianos que enseñaban la divinidad de Jesús estaban violando el primer mandamiento de la ley mosaica, que establece no adorar a ningún otro Dios. Desde esa perspectiva, consideraba que esas personas desviaban a sus seguidores al enseñarles a seguir a quien él llamaba un Dios falso. Su conclusión, coherente dentro de la estructura cerrada y delirante de ese razonamiento, era que debían morir. Trazó un plan para asesinar a 14 líderes religiosos en 10 estados diferentes. Decidió comenzar en Arizona porque allí, según sus propias palabras, había sido bautizado de niño. La ruta que había diseñado en su cabeza empezaría en Phoenix, recorrería la nación y terminaría nuevamente en Phoenix. Solo pasaron unos pocos meses entre el momento en que esa idea tomó forma y el momento en que actuó sobre ella. Schiff llegó al estado de Arizona el 25 de abril de 2025. La elección de la New River Bible Chapel como primer objetivo no fue aleatoria. El sospechoso confesó haber asistido al estudio bíblico del miércoles por la noche en esa iglesia, sentado entre los feligreses, con el único propósito de identificar visualmente al pastor. Una vez que supo quién era William Shoneman, lo siguió desde la iglesia hasta su casa en Calvary Road, en la zona de New River, para conocer su dirección exacta y sus rutinas. Ese nivel de acecho previo, esa paciencia táctica, quedó documentado en sus propias confesiones y constituyó para la Fiscalía uno de los elementos más sólidos para fundamentar la premeditación del cargo de asesinato en primer grado. El 26 de abril, un día antes del crimen, Schiff robó una camioneta pick-up de color rojo en Cave Creek, entrando a la propiedad por la fuerza. Ese vehículo sería su medio de transporte y de carga para lo que planeaba hacer. También llevaba consigo un cortapernos y otros elementos que, según la acusación formal, utilizó para inmovilizar a la víctima. Para no poder obtener un arma de fuego convencional dada su condición de convicto federal, la acusación indica que el asesinato involucró el uso de un rifle de aire comprimido o perdigones, el único tipo de arma que un hombre con sus antecedentes podía conseguir sin pasar por un registro. El domingo 27 de abril, una vez que las actividades dominicales de la iglesia habían concluido, Schiff regresó a la casa del pastor. Según los investigadores, la muerte ocurrió durante esa noche, probablemente de madrugada. Lo que sucedió dentro de esa casa en Calvary Road no fue únicamente un asesinato. Fue una escenificación deliberada, cargada de simbolismo invertido, diseñada por alguien que había pasado meses construyendo una justificación ideológica para lo que estaba a punto de hacer. El cuerpo de William Shoneman fue encontrado con los brazos extendidos, las manos clavadas o fijadas a la pared detrás de la cabecera de su cama, en una posición que reprodujo la forma de una crucifixión. Sobre su cabeza descansaba la corona de espinas que Schiff había fabricado con ramas de los árboles espinosos del desierto de Arizona. El cadáver estaba cubierto de sangre. La oficina del sheriff del condado de Maricopa declaró la vivienda escena del crimen durante 2 días completos, y sus representantes rehusaron describir públicamente todos los detalles del hallazgo, indicando que lo hacían por respeto a la familia. La noche del lunes 28 de abril, cuando los 2 miembros de la congregación entraron a verificar el estado del pastor y lo encontraron en ese estado,
la investigación comenzó. Diputados del sheriff del condado de Maricopa respondieron a la llamada cerca de las 7:30 de la tarde. El 1 de mayo, la oficina del médico forense del condado clasificó oficialmente la muerte como homicidio, sin revelar públicamente la causa específica de muerte. Pero Schiff no esperó a que nadie lo encontrara. Ya se había marchado hacia el norte. En la mañana del 29 de abril, la policía de Sedona respondió a un reporte de robo en una propiedad. El sospechoso, que conducía la camioneta robada en Cave Creek, inició una huida vehicular que terminó cuando colisionó con otro automóvil, hiriendo a su conductor. Abandonó el vehículo en el estacionamiento de un sendero conocido como Yavapai Point Trailhead y se internó en el terreno escarpado del área silvestre. La camioneta fue identificada como robada y la evidencia que contenía fue vinculada por los investigadores a la muerte del pastor en New River. Al día siguiente, el 30 de abril, un residente de Sedona que monitoreaba sus cámaras de vigilancia domésticas llamó a la policía para reportar a un intruso que revisaba cajas dentro de su garaje. Se estableció un perímetro de seguridad con apoyo de unidades especiales tipo SWAT. Un dron de la policía de Cottonwood localizó el campamento improvisado donde Schiff se había refugiado en una zona remota del bosque. Cuando los agentes avanzaron hacia su posición, intentó huir a pie por el terreno irregular del Bosque Nacional Coconino, desencadenando una larga persecución a campo traviesa que lo condujo de regreso hacia una zona residencial. Fue allí donde los oficiales de la policía de Sedona lograron reducirlo mediante una pistola eléctrica y lo detuvieron a las 9:49 de la noche. En ese momento, Schiff les dijo a las autoridades que planeaba asesinar a 2 sacerdotes más en Sedona, específicamente en la Chapel of the Holy Cross. Fue encarcelado por cargos locales en el condado de Coconino: allanamiento de morada, posesión de vehículo robado, agresión agravada y resistencia al arresto. El 6 de junio de 2025, el sheriff del condado de Maricopa informó públicamente que había identificado a un sospechoso vinculado al homicidio del pastor, sin nombrarlo aún, e indicó que se encontraba en custodia por cargos distintos en otra jurisdicción. 6 días después, el 12 de junio, en una rueda de prensa que captó atención nacional, la oficina del sheriff identificó a Adam Schiff por su nombre, calificó el ataque como motivado religiosamente y declaró que existían víctimas futuras planificadas, algunas de ellas en Arizona. Confirmó también la participación del FBI en la investigación. Fue en esta misma rueda de prensa que el sheriff Sheridan pronunció las palabras que resumían el estado de ánimo de todos los que habían trabajado el caso, que era probablemente uno de los más perturbadores que había visto en 4 décadas de servicio. El 18 de julio de 2025, la Fiscalía del Condado de Maricopa, encabezada por la fiscal Rachel Mitchell, anunció que un gran jurado había acusado formalmente a Schiff por 9 cargos: asesinato en primer grado, 3 cargos de tentativa de asesinato en primer grado, allanamiento de morada en segundo grado, allanamiento de morada en primer grado, secuestro, robo de medio de transporte y allanamiento criminal en segundo grado. La fiscalía contextualizó además que el homicidio de Shoneman formaba parte del plan mayor de la Operación Primer Mandamiento, cuya lista de objetivos incluía 14 líderes religiosos en 10 estados, con ciudades como Las Vegas, Portland, Seattle, Detroit, Nueva York, Charlotte, Mobile, Beaumont y El Paso. Schiff fue extraditado al condado de Maricopa. Un juez fijó su fianza en $10.250.000 en efectivo. Lo que siguió fue una paradoja jurídica que definiría el proceso de este caso. Un hombre que había confesado el crimen en entrevistas ante cámaras de televisión, que describió con detalle cada uno de sus actos sin remordimiento aparente, que rechazó cualquier diagnóstico de enfermedad mental y que desde la cárcel declaró estar plenamente consciente de lo que había hecho, ahora combatía con el sistema judicial no para evitar la condena, sino para acelerarla. En octubre de 2025, la Fiscalía presentó formalmente el aviso de intención de buscar la pena de muerte, un movimiento que el propio Schiff había anticipado y que, según sus propias declaraciones, bienvenía. En entrevistas desde custodia, afirmó que su ejecución demostraría que no se puede matar al Hijo de Dios,
una declaración que mezcla el delirio mesiánico con una lógica circular que tiene su propia coherencia interna perturbadora. El 12 de marzo de 2026, en una audiencia en Phoenix ante la jueza Patricia Starr, Schiff, que se representaba a sí mismo, intentó primero declararse sin oposición y luego, cuando la fiscalía se opuso, intentó declararse culpable. Ante el tribunal argumentó que los hechos eran indiscutibles, que la víctima tenía más de 70 años, que el crimen fue atroz, que él mismo quiso que fuera atroz y que esas eran circunstancias agravantes sin contrapeso atenuante. Preguntó por qué era necesario prolongar el proceso. El tribunal rechazó ambos intentos, explicando que existen procedimientos legales que deben garantizar que cualquier renuncia a derechos sea jurídicamente válida, y fijó una nueva audiencia para el 24 de abril de 2026. A la fecha de este episodio, no existe veredicto ni sentencia. El caso permanece abierto. El hijo del pastor, Randall Shoneman, describió el desconcierto que lo había acompañado desde el primer día. Dijo que era imposible comprender cómo alguien podía conducir por New River y simplemente elegir a su padre entre todas las demás iglesias del área. Dijo que quería entender qué había pasado y por qué. Y luego dijo algo que, en la ecuanimidad con que lo expresó, resulta quizás lo más difícil de procesar de todo este caso, que no iba a dejar que la ira y el odio por algo así lo consumieran, que iba a seguir adelante. La comunidad de New River describirá a William Shoneman a través de sus obras, de los automóviles que construyó, de los aviones que restauró, de las personas sin hogar a quienes ayudó a encontrar un techo, de los domingos que entregó sin pedir nada a cambio. Adam Schiff le quitó todo eso con premeditación, con simbolismo, con la frialdad de quien ha confundido el fanatismo con la rectitud. Este caso no termina en una sentencia, ni en una confesión, ni siquiera en la certeza de lo que vendrá después. Termina en una pregunta que permanece abierta. ¿En qué momento una creencia deja de ser fe y se convierte en una justificación para destruir? Porque lo ocurrido en New River no fue solo un crimen. Fue el resultado de una mente que decidió que su verdad estaba por encima de la vida humana. Y mientras el proceso judicial continúa, queda una realidad imposible de ignorar. Cuando alguien deja de cuestionarse a sí mismo, puede convertir cualquier idea en una razón para matar. Si quieres seguir explorando casos reales donde la mente humana cruza límites imposibles de entender, suscríbete a Archivo Forense. Activa la campana y déjame en los comentarios qué expediente quieres que abramos en el próximo video.